Hoy exploraremos las fortunas de los 10 gángsters más ricos de la historia. Desde cómo uno de ellos, con su brillante estrategia conocida como la cadena dorada, logró ganar hasta $1 millón al día, hasta la impactante historia de otro, quien en su desesperado intento por eludir a las autoridades, recurrió a una cirugía plástica, pero el plan no salió exactamente como él esperaba. En el número 10 tenemos a Frank Lucas, el cerebro detrás del narcotráfico de heroína en Harlem, Nueva York. Lucas introdujo drogas directamente desde el sudeste asiático, aprovechando rutas militares y utilizando una estrategia innovadora conocida como la cadena dorada. Esta operación consistía en enviar droga dentro de los ataúdes de soldados caídos en Vietnam, minimizando casi por completo el riesgo de ser detectados. Lucas llegó a ganar hasta $1 millón al día en su punto más alto, controlando todo el proceso desde la producción hasta la distribución. Lucas no solo fue conocido por sus ingeniosas ideas, sino también por su extravagante y lujoso estilo de vida. En el pico de su poder, su residencia en Nueva Jersey era un reflejo de su éxito en el negocio. Lucas era dueño de una mansión con varias piscinas, jardines inmensos y seguridad privada que perfectamente competía con la de cualquier jefe de estado. Además, poseía una colección de coches de lujo, entre ellos un Mercedes-Benz que, según él, fue comprado directamente de un concesionario europeo por más de $100,000, una cantidad exorbitante en su época. Se dice que gastó miles de dólares en abrigos de piel, incluido uno icónico hecho de chinchilla, valorado en $100,000 que lució en una pelea de boxeo en el Madison Square Garden. Este atuendo se convirtió en símbolo de su éxito, pero también en la causa de su mala suerte. Fue en esa pelea, rodeado de políticos y figuras influyentes, donde un detective antidrogas notó su presencia y algo no le cuadraba. Frank Lucas, un hombre que afirmaba ser un simple empresario y dueño de negocios. Su extravagancia y lujos no encajaba con su perfil. La investigación posterior reveló toda su operación, incluyendo sus vínculos directos con Asia y su control total sobre el tráfico de heroína en Nueva York. En 1975, un operativo policial culminó en un allanamiento a su lujosa mansión, donde se incautaron millones de dólares en efectivo y mercancía ilícita. Lucas fue arrestado y, aunque inicialmente enfrentaba una condena perpetua, su decisión de colaborar con la justicia y delatar a decenas de figuras del crimen organizado le permitió reducir su sentencia drásticamente. La fortuna total de Lucas se calculó en $52 millones, pero tras la confiscación de propiedades y bienes quedó casi en bancarrota. Su historia fue tan impactante que inspiró la película American Gangster, protagonizada por Denzel Washington. En el puesto número 9 se encuentra Anthony Salerno, más conocido como Fat Tony, capo de la familia Genovese, una de las organizaciones mafiosas más poderosas de Nueva York de la década de los 70. Conocido por su control casi absoluto sobre el juego ilegal con contratos de construcción y la extorsión, Salerno acumuló una fortuna impresionante. Su habilidad para operar en las sombras le permitió mantenerse en el poder durante décadas, disfrazándose como un simple empresario legítimo para evitar la atención de las autoridades. Un suceso curioso que marcó su historia ocurrió en los años 70, cuando organizó un concierto privado con una banda de jazz legendaria en una mansión en medio del bosque. El evento era tan exclusivo que solo asistió un selecto grupo de personas, entre ellos políticos y empresarios corruptos. Las historias detrás del evento revelan cómo Salerno usaba su poder para cerrar cualquier operación que pudiera salir a la luz en su contra. Su capacidad para negociar en el submundo del crimen le otorgó un control casi absoluto sobre Nueva York. A pesar de ser arrestado en varias ocasiones, siempre lograba regresar al centro del poder, demostrando que tenía aliados con una influencia poderosa. Con cada operación exitosa y cada escándalo sofocado, su fortuna creció como la espuma. Al final de su vida, Fat Tony había amasado una fortuna de $600 millones, consolidando su lugar en esta lista como uno de los mafiosos más ricos en la historia de Nueva York. En otras noticias, fue asesinada Griselda Blanco, conocida como la reina de la cocaína en Colombia. Para muchos ya es una leyenda por su sangriento estilo de venganza y su frialdad para acabar con decenas de personas en Colombia y Estados Unidos. En el octavo puesto tenemos a Griselda Blanco, quien no solo fue una de las pioneras en el narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos en los años 70 y 80, sino también una mujer implacable que demostró que la industria del crimen no estaba hecha solo para los hombres. A través de su poder e influencia en el cartel de Medellín, Griselda no solo coordinó el transporte de toneladas de mercancía ilícita, sino que también implantó métodos brutales que se convirtieron en su firma. Después de su primer arresto en 1975, Griselda Blanco logró huir en 1993 al ser liberada por exceso de pruebas, utilizando pequeños sobornos y conexiones políticas.
Su influencia era tan grande que su regreso al poder siempre era inevitable. Un dato curioso fue su famoso y único escape de un atentado, cuando 4 sicarios en motos intentaron asesinarla frente a su casa en Colombia. La historia cuenta que durante el ataque, Griselda se lanzó al suelo mientras sus guardaespaldas abrieron fuego, logrando sobrevivir milagrosamente. Griselda Blanco continuó siendo un objetivo de la violencia hasta sus últimos días. A pesar de su reclusión en los años 90 y su traslado a la ciudad de Medellín, su nombre aún generaba temor. En 2012 fue asesinada frente a su casa en Colombia en un tiroteo provocado por sicarios, marcando el fin de su reinado como una de las figuras más influyentes y temidas del narcotráfico en Latinoamérica. Su negocio logró generar aproximadamente $2.000 millones. En el 7º puesto tenemos a Carlos Leder, cofundador del infame Cartel de Medellín, quien llevó la introducción de la cocaína en Estados Unidos a nuevas alturas. Su obsesión con la aviación lo llevó a utilizar la tan conocida isla de No Man's Sky en las Bahamas como base de operaciones. Aquí organizaba vuelos de carga clandestinos llenos de droga cada semana. Su capacidad para manejar operaciones tan complejas le permitió mantener una red de tráfico eficiente sin llamar la atención, mientras el cartel de Medellín se expandía sin control. La isla de No Man's Sky se convirtió en un punto estratégico clave para su red de narcotráfico. Desde allí, Leder gestionaba vuelos en aviones modificados específicamente para soportar los kilos de mercancía que cargaban hasta arriba. Utilizaba pilotos entrenados para evitar los controles de seguridad y mantener el tráfico en completo secreto. La operación era tan meticulosa que, aunque parecía un refugio paradisíaco, No Man's Sky escondía una maquinaria criminal llena de sofisticación. Lo que marcó su carrera fue su habilidad para sobornar a funcionarios y políticos, garantizando así una protección sobre el negocio. Utilizando su fortuna y su poder, Leder mantenía una red de contactos que le permitía operar con relativa impunidad, al menos hasta que las investigaciones llevaron su caso al límite. Su captura en 1987 marcó el inicio del fin de su reinado en el narcotráfico. Durante su juicio en Estados Unidos, todas las pruebas sobre sus operaciones millonarias y sus conexiones políticas salieron a la luz, dejando claro su papel como uno de los principales jugadores en el comercio internacional de drogas de la época. Leder, con una fortuna de $2.700 millones, fue un visionario en el negocio. Después de cumplir su condena, fue liberado en 2020 y actualmente vive en Alemania. A sus 71 años, sigue siendo una figura controvertida en la historia del narcotráfico. Aunque desde entonces ha mantenido un perfil bajo, su legado como una leyenda del tráfico aéreo sigue siendo destacado dentro del crimen organizado. Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, ocupa el 6º lugar. Conocido por ser el hombre detrás de una de las operaciones más sofisticadas del narcotráfico. Al liderar el cartel de Juárez, cambió por completo el juego del transporte de droga mediante una flota de aviones privados, creando una red de aviones que transportaba toneladas de cocaína a los Estados Unidos, a menudo y con mucha suerte, eludiendo los radares de las autoridades. El poder del Señor de los Cielos no solo se puede ver en su influencia criminal, sino también en su deslumbrante y lujoso estilo de vida. Poseía una flota de aviones privados, no solo para el transporte de la mercancía, sino también para su uso personal. Entre estos destaca un Boeing 727 modificado, equipado con habitaciones privadas y decorado con los más lujosos acabados y comodidades, convirtiéndose en una auténtica mansión en el aire. Pero sus extravagancias no terminaban ahí. Su casa principal, ubicada en Hermosillo, Sonora, era más que una simple mansión. Era una fortaleza literalmente. Las paredes estaban blindadas. Tenía los sistemas de seguridad más avanzados y un túnel subterráneo que conectaba la propiedad con otras casas vecinas. Estas eran solo algunas de las medidas que implementó para protegerse de sus enemigos y de la ley. Además, se rumoraba que mantenía relaciones estrechas con políticos de alto rango, quienes en ocasiones habrían facilitado su operación a cambio de generosos sobornos. Esta red de influencias no solo le garantizó protección, sino que también le permitió operar con un nivel de impunidad pocas veces visto en el mundo del narcotráfico. Sin embargo, incluso con toda esta riqueza y poder, la presión de las autoridades lo llevó a tomar una decisión que no tendría vuelta atrás y que cambiaría su vida para siempre. Amado Carrillo, en un intento por despistar a las autoridades, decide someterse a una cirugía estética para alterar su apariencia y evitar ser capturado. La intervención, que también incluía una liposucción completa, fue realizada en un hospital privado de Ciudad de México. Trágicamente, la operación resultó fatal, aparentemente debido a una sobredosis de anestesia. Lo más inquietante de todo esto es que los médicos responsables de la cirugía fueron encontrados muertos días después, alimentando rumores sobre posibles ajustes de cuentas por parte de sus socios o enemigos.
La fortuna del Señor de los Cielos alcanzó los 25,000 millones de dólares. Tras su muerte, surgieron teorías de que Amado había fingido su fallecimiento, especialmente porque su cuerpo fue enterrado rápidamente y en condiciones rodeadas de secretismo. Aunque su legado quedó marcado por la violencia y el lujo, su vida y caída siguen siendo un reflejo del costo extremo del poder en el mundo del narcotráfico. En el quinto puesto presentamos a Dawood Ibrahim, una figura temida no solo en India, sino en todo el mundo. Fundador del grupo criminal D Company, una organización involucrada en el contrabando, extorsión, apuestas ilegales entre muchos otros negocios turbios. Se cree que Dawood Ibrahim vive actualmente en Karachi, Pakistán, bajo protección estatal en una lujosa mansión equipada con tecnología avanzada para garantizar su seguridad. Su estilo de vida refleja la magnitud de su poder. Desde coches de lujo como Rolls-Royces personalizados, trajes hechos a medida, hasta una colección de relojes exclusivos de marcas desde Rolex hasta Patek Philippe. Además de su opulencia, Dawood es conocido por su ingenio en el manejo de operaciones clandestinas. Fue el cerebro detrás de una red de falsificación masiva de billetes, que utilizó para desestabilizar la economía india y así financiar sus actividades ilícitas. Esta red fue tan sofisticada que llamó la atención de las agencias internacionales más famosas. Ibrahim durante su vida acumuló una fortuna estimada de 30,000 millones de dólares. Su habilidad para operar en múltiples frentes, desde el narcotráfico hasta el crimen organizado global, lo convirtió en uno de los gángsters más ricos y peligrosos del planeta. Semyon Mogilevich ocupa el cuarto puesto de la lista. Conocido como el jefe de los jefes, es un criminal ruso cuyo nombre resuena en los pasillos más oscuros del crimen organizado internacional, involucrado en negocios desde fraudes financieros, lavado de dinero, contrabando de armas y más. Mogilevich construyó un imperio criminal basado en aprovechar las lagunas legales en diferentes países. Uno de sus mayores golpes fue el esquema de fraude financiero conocido como IBM Magnex, una fachada que le permitió estafar a inversores en Estados Unidos y Canadá por cientos de millones de dólares. Esta operación puso de manifiesto su habilidad para manipular sistemas financieros complejos y lavar enormes sumas de dinero. En 2009, Mogilevich fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI por crímenes financieros a gran escala. A pesar de esto, vive actualmente en Rusia, protegido por las conexiones políticas que ha tejido durante años con figuras influyentes y poderosas. Este respaldo le ha permitido no solo evitar la extradición, sino también mantener una vida relativamente discreta. Sin embargo, su bajo perfil contrasta con la magnitud de sus crímenes. Además de sus fraudes, Mogilevich ha sido vinculado al tráfico de armas y trata de blanca, manejando redes que han impactado a nivel global. Su imperio criminal se estima en 50,000 millones de dólares, consolidándose como uno de los gángsters más ricos de la historia, pero no el más rico. Ahora sí, llegamos al top 3 de los gángsters más ricos de la historia. Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, fue una figura mítica, no solo en el mundo del narcotráfico, sino también en cuanto a su estilo de vida extravagante. Entre sus lujos más notorios estaba su zoológico privado, donde cuidaba a tigres, leones y otros animales exóticos. Este paraíso personal reflejaba no solo su amor por la naturaleza, sino también su necesidad de ostentar poder y control sobre todo lo que lo rodeaba. La creación de este zoológico fue una manifestación de su dominio sobre su imperio, ya que le permitía mantener un control total sobre sus posesiones, incluyendo animales que eran símbolos de estatus y riqueza. Además de su zoológico, el Chapo disfrutaba de mansiones lujosas en diversas regiones, rodeado de un lujo que muchos solo podían soñar. Su flota de autos deportivos y aviones privados le brindaba la libertad de moverse sin restricciones, a menudo disfrutando de una vida completamente separada de la realidad de millones de personas. Este derroche contrastaba con su ascenso humilde desde una familia agricultora en Sinaloa, donde comenzó a construir su imperio bajo condiciones de gran violencia y ambición desmedida. A lo largo de su carrera, el Chapo se dedicó al tráfico de cocaína, heroína y metanfetaminas, convirtiéndose en el narcotraficante más poderoso de su época. Su habilidad para evadir a las autoridades fue legendaria, y sus 2 fugas de prisiones de alta seguridad, una en 2001 y otra en 2015, se consolidaron como verdaderas hazañas casi imposibles de creer. Estas escapatorias aumentaron su misticismo, pero también lo mantuvieron constantemente en el punto de mira de las autoridades internacionales. Su fortuna alcanzó los 14,000 millones de dólares antes de su captura y extradición a Estados Unidos en 2017, donde actualmente cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado. En el penúltimo lugar tenemos al famoso Al Capone, el legendario líder del crimen organizado en Chicago. Con un imperio criminal a sus espaldas, vivía rodeado de lujos que reflejaban su poder en la
la época. Uno de sus bienes de lujo más icónicos fue su Cadillac Minto 16 blindado, una obra maestra de la seguridad y el lujo en los años 30. Este vehículo, especialmente modificado con detalles únicos para Al Capone, estaba equipado con acero reforzado en los paneles y ventanas a prueba de balas hechas de vidrio, de 1 pulgada de grosor, diseñado para resistir disparos de pistolas y rifles de alto calibre, como un 36 Springfield. Las puertas y el maletero estaban reforzados con placas de metal que podían absorber el impacto de explosiones de granadas pequeñas o bombas caseras, un recurso muy común entre las bandas rivales de la época. Además, contaba con neumáticos reforzados que podían seguir funcionando incluso tras ser perforados por balas o clavos, lo que garantizaba una escapatoria segura en el peor de los casos. Para añadir un toque aún más intimidante, el Cadillac estaba equipado con sirenas policiales y luces rojas, lo que permitía a Capone hacerse pasar por un coche oficial en caso de ser perseguido. Este nivel de protección era indispensable en el mundo del crimen de la ley seca, donde los atentados con ametralladoras Thompson y las emboscadas se repartían como pan caliente. Incluso en prisión, Capone mantenía un aire de lujo. A pesar de su brutalidad y ambición, fue capturado por un delito aparentemente menor de evasión de impuestos. En prisión, su salud deteriorada por la sífilis marcó el final de su reinado. Al Capone falleció en 1947, dejando una fortuna que, en su época, se estimó en $1.000 millones, una cifra que, ajustada a la inflación actual, superaría los $100.000 millones hoy en día. En el puesto número 1 tenemos al gángster más rico de la historia. ¿Qué más había? Bien, buenos días. Don Pablo Escobar. Don Pablo Escobar. Pablo Escobar, conocido como el patrón del mal, no solo dominó el narcotráfico mundial, sino que llevó una vida de lujos y extravagancias que muchos sueñan. Uno de los ejemplos más impactantes de su opulencia fue su hacienda Nápoles, donde construyó un zoológico privado que albergaba elefantes, jirafas, cebras y los ahora famosos hipopótamos, que tras su muerte se reprodujeron de manera incontrolada, convirtiéndose en una especie invasora en Colombia. Durante su vida en la clandestinidad, Escobar llegó a extremos sorprendentes. En una ocasión, mientras huía de las autoridades, quemó $2 millones en efectivo para mantener a su hija caliente en una fría noche en las montañas. Este gesto, aunque drástico, reflejaba tanto su riqueza como su amor por su familia. Sin embargo, no todo el dinero que acumuló tuvo un destino útil. Según su hermano Roberto, el cártel perdía alrededor de $2.100 millones al año, porque el efectivo almacenado era la comida de las ratas. Escobar también intentó alcanzar el poder político. Se convirtió en congresista suplente y ofreció pagar la deuda externa de Colombia, que ascendía a $10.000 millones, a cambio de que no lo extraditaran a Estados Unidos. Su ambición no tenía límites, pero tampoco su crueldad. Pablo utilizaba la famosa política del plata o plomo para eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. A pesar de su control sobre el narcotráfico mundial y su influencia política, su vida terminó de forma trágica en 1993, cuando fue abatido por las fuerzas colombianas en un tejado mientras intentaba huir. Pablo Escobar logró acumular una fortuna estimada en $120.000 millones. Estos gángsters dejaron una huella en la historia con su riqueza, pero las estrellas de Hollywood no se quedan atrás. ¿Qué lujos y secretos esconden los actores más ricos del mundo? Te lo enseñamos todo en este video.